Vamos a comenzar con la asesoría del tema de genética. En el caso de genética, Gregorio Mendel, se considera el padre de la genética. Él realizó sus estudios acerca de los patrones de la herencia utilizando justamente las plantas de chícharo. Él utilizó 7 características que comenzó a estudiarlas en el año 1856. Él sentó las bases de lo que es la genética actual. ¿Qué utilizó? La forma y el color de la semilla. Vio que ciertas características estaban presentes de manera más abundante en la población y esas características las llamó dominantes. Por ejemplo, la semilla lisa es dominante respecto a la semilla rugosa. La semilla de color amarillo es más abundante, es dominante respecto a la semilla verde. En el color de la flor púrpura es dominante a la flor blanca, que en este caso la blanca sería una característica recesiva. La vaina, la forma de la vaina que puede ser hinchada, que se ve lisa, o contraída, que se ve un poquito rugosita la vaina. El color, que puede ser verde, de vaina verde es dominante respecto a la vaina amarilla. La altura de la planta, es decir, la altura del tallo. Algunas plantas van a ser altas y otras van a ser enanas. También la posición de la flor, que puede ser axial, es decir, a lo largo del, en el eje axial o en la parte lateral del tallo, o terminal, es decir, hasta arriba de la planta. Entonces la posición de la flor puede ser axial o terminal. Vamos a comenzar con una cruza clásica de genética. En este caso voy a cruzar una planta alta con una planta enana. La planta alta voy a anotar 2 letras que van a determinar la letra mayúscula que la planta va a ser dominante. En este caso la planta alta va a tener un alelo o una característica que se hereda del papá, A mayúscula y A minúscula que va a ser de la mamá. Esta planta puede segregar 2 gametos, A mayúscula y A mayúscula. Esta fue la planta papá. Y esta, que es la mamá, va a tener los alelos A minúscula y A minúscula. Entonces, esta es la generación parental, los padres de la primera generación. Y estos van a tener que heredar estas 2 características, A mayúscula para papá, que es la planta alta, y A minúscula para la mamá, que es la planta enana. Se maneja indistinto que sea papá o que sea mamá. Esto lo voy a realizar en el que se denomina un cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett voy a poner los gametos de papá y los gametos de mamá para obtener la F1, es decir, la primera generación filial. Entonces, al cruzar en el cuadro de Punnett va a quedar A mayúscula, A minúscula, esta va a quedar A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Todas van a quedar A mayúscula y A minúscula. Y entonces voy a tener lo que se conoce como la frecuencia genotípica, es decir, cómo son los genes. Los genes, cuando son A mayúscula y A minúscula, se denominan heterocigotos. Esta planta, al ser A mayúscula y A mayúscula, se considera homocigota dominante. ¿Qué quiere decir? Que las 2 letras son iguales. Homocigota quiere decir las 2 iguales, y dominante las 2 mayúsculas. Y estas van a ser homocigotas recesivas. Entonces mis genes pueden ser homocigotas dominantes, A mayúscula y A mayúscula, homocigota recesiva, A minúscula, minúscula, y heterocigota cuando es una planta híbrida con las 2 características, es decir, A mayúscula y A minúscula. Entonces, 100% de mis plantas, es decir, 4 de 4, quedaron A mayúscula y A minúscula. Por lo tanto, estas plantas van a ser 100% heterocigotas. Así son mis genes: homocigotos dominantes, homocigotos recesivos o heterocigotos.
En mi frecuencia fenotípica, ¿qué apariencia tiene mi planta? Siempre que tengas al menos una letra A mayúscula, va a ganar la característica dominante, es decir, la característica dominante es la que se va a expresar. ¿Qué se va a expresar? Que la planta va a ser alta. A pesar de que tenga esta A minúscula, quiere decir que solamente es portadora del gen de la planta enana. ¿Cuándo la planta es enana? Cuando tiene las dos letras minúsculas. Entonces pareciera que las plantas enanas desaparecieron en la primera generación filial. Cuando tú cruzas una planta alta con una planta enana, en la primera generación obtienes 100% de tus plantas altas. ¿Qué pasó con esas plantas enanas? ¿Desaparecieron? Pues no. Vamos a ver qué ocurre en la segunda generación. Fíjate bien. F2. ¿Qué va a pasar cuando yo tomo dos de los hijos de la primera generación, es decir, estos dos heterocigotos, que son plantas altas, y los cruzo? Voy a hacer la cruza de estas dos plantas heterocigotas. Primer paso, segregas tus gametos, es decir, separas este gameto, es A mayúscula, para esta planta, que puede ser mamá o papá de manera indistinta, y este otro gameto es A minúscula. Entonces, la otra planta también tiene gametos A mayúscula y A minúscula. Primer paso, segregas tus gametos. Segundo paso, vas a elaborar tu cuadro de Punnett, donde vas a poner de un lado los gametos de papá y del otro lado los gametos de mamá. Pones A mayúscula y A minúscula. Del otro lado, A mayúscula y A minúscula. ¿Cómo van a quedar? A mayúscula con A mayúscula. Y aquí tú podrías decir, voy a poner siempre primero la mayúscula. Entonces, A mayúscula y A minúscula. Aquí en esta podrías tener la inquietud de si esto sería correcto, poner primero tu A minúscula, pero acuérdate que te acabo de decir que se pone primero la mayúscula para resaltar que esa es una característica dominante. Entonces no comiences poniendo primero la A minúscula, vas a poner A mayúscula dominante respecto a la característica A minúscula. Entonces de este lado va a quedar A minúscula con A minúscula. Y fíjate cómo va a quedar mi frecuencia genotípica. Esta planta va a ser homocigota dominante, las dos letras son mayúsculas, entonces una de mis plantas es homocigota dominante. Esta y esta van a ser heterocigotas, es decir, las dos letras, una mayúscula y una minúscula. Dos de ellas, es decir, 50% de mis plantas son heterocigotas y únicamente una va a ser recesiva. Por eso es que Mendel llamó a estas características dominantes y a otras recesivas. Fíjate el porcentaje. 3 plantas en la frecuencia fenotípica, es decir, 75% de ellas van a ser homocigotas, van a ser altas. 3 de mis plantas. ¿Cómo va a ser esta planta? Alta. ¿Cómo va a ser esta planta? Alta. Esta alta. 3 plantas, es decir, el 75% son altas y únicamente esta es enana. Por eso es que la característica de la altura en las plantas enanas van a ser características recesivas. Vamos a revisar cómo Mendel tradujo esto a las leyes de Mendel. Esta se conoce, la primera ley de Mendel se conoce como el principio de uniformidad. ¿Qué quiere decir? Al cruzar dos razas puras, la descendencia será heterocigota y dominante. Ya comprobamos esto en ese ejercicio que les acabo de explicar. Tengo dos plantas de razas puras, en este caso tengo mi homocigota dominante, que era la planta alta, con mi homocigota recesiva, que es la planta enana. Primer paso, pues segrego mis gametos. Tú ya sabes que van a quedar los gametos A mayúscula, A minúscula, y 100% de mis plantas van a ser heterocigotas y la característica dominante que sería alta.
100% de mis plantas son altas. Entonces, esto se comprueba con la primera ley de Mendel, que habla de que 100% de mis plantas en la primera generación van a ser uniformemente 100% heterocigotas y 100% altas. ¿Qué dice la segunda ley? La segunda ley se conoce como el principio de distribución independiente. Al cruzar dos razas híbridas, la descendencia va a ser homocigota e híbrida al 50%. ¿Qué ocurría cuando yo cruzaba dos plantas híbridas o heterocigotas? Aquí tengo mi heterocigoto, que es A mayúscula, minúscula. Segrego mis gametos, A mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Me daba una homocigota dominante, una homocigota recesiva. Es decir, 50% de mis plantas fueron homocigotas, ¿cierto? Y estas dos son heterocigotas, es decir, son las que se consideran híbridas. La mitad de mis plantas fueron heterocigotas y la mitad de mis plantas fueron homocigotas. En este caso, una dominante y una recesiva. Entonces, así es que Mendel está ejemplificando lo que es la primera y la segunda ley. En este caso, yo nada más les voy a explicar lo que es primera y segunda ley de Mendel. Tengo una serie de ejercicios que ustedes van a resolver. ¿Qué es lo que quiero que resuelvan? Tengo una semilla lisa que voy a denotar con la letra mayúscula, L mayúscula, L mayúscula, que vas a cruzar con una semilla de chícharo rugosa. Entonces tengo semillas lisas dominantes y las vas a cruzar con una semilla rugosa recesiva. Vas a obtener F1 y F2 con tu frecuencia genotípica y fenotípica, tal cual como yo te expliqué. La ventaja del video es que tú te puedes regresar a la explicación las veces que tú consideres necesarias. Luego, tengo una flor que yo hablaba que el color púrpura, que voy a denotar con la letra P mayúscula, es dominante respecto a la flor blanca, P minúscula y P minúscula. Igual vas a realizar F1 y F2, frecuencia genotípica y frecuencia fenotípica. Y la vaina verde es dominante respecto a la vaina amarilla. Vaina verde la denoto con B mayúscula, y la vaina amarilla con V minúscula y V minúscula. Igual vas a obtener F1 y F2. Vas a realizar este ejercicio en tu cuaderno. Son 3 ejercicios donde vas a subir tu evidencia con los ejercicios resueltos, perfectamente demostrando primera y segunda ley de Mendel. Eso sería todo. Muchas gracias.